Listo. Listo, ya empecé a grabar. Buenas noches. Estamos reunidos para el debate del curso de Psicología Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, programa de Psicología. En Buenas este noches. momento vamos a iniciar hablando sobre algunas lecturas que previamente hemos realizado y hemos analizado. Vamos también a hablar un poco acerca del fenómeno migratorio y de estereotipos, de xenofobia y de este tipo de situaciones que hemos visto en nuestro país. Entonces, mi nombre es Sandra Milena Prieto, yo voy a ser la moderadora. Los participantes son Nasli Daniela, Sandra Cuta, Jesly Mogollón y Paola Montán. Entonces, para iniciar, vamos a poner un poquito en contexto las lecturas que cada una hizo a partir de una pregunta, que es la siguiente. ¿Los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución? Si alguna quiere iniciar. Bueno, buenas noches para todas, para todos. Pues ya respuesta a esta pregunta, teniendo en cuenta los textos que nos abordó la guía. Entonces, para responder a esta pregunta, examinando los textos estudiados, estos nos ofrecen bases conceptuales y metodológicas que pueden aplicarse a la problemática de la migración. Al revisar autores como Montero, encontré ideas sobre el empoderamiento comunitario y la participación afectiva o activa, conceptos útiles para fortalecer las comunidades receptoras y migrantes en el trabajo conjunto. Montero sugiere que la inclusión y el fortalecimiento de vínculos sociales son esenciales para una convivencia pacífica, lo cual es fundamental en contextos de migración. En la obra de Chivenato sobre gestión de talento humano también aporta herramientas, ya que aboga por políticas de inclusión en el ámbito laboral, promoviendo que se valore la diversidad en el trabajo. Estas ideas pueden trasladarse a cómo las organizaciones podrían incorporar a los migrantes ofreciendo empleos que sean dignos, que faciliten su integración y su estabilidad económica en el país receptor, que en este caso sería pues acá Colombia. Y de Bello Ávila aborda las actitudes, un tema que puede aplicarse al cambio de percepción sobre los migrantes. A través del análisis y la modificación de actitudes es posible reducir prejuicios y trabajar en la prevención de la xenofobia. Estos conceptos se pueden integrar en programas educativos y campañas de sensibilización que promueven una actitud abierta hacia los migrantes, fomentando una asociación más inclusiva. En conclusión y a mi manera de comprensión lectora, los textos no abordan directamente el fenómeno migratorio, pero sus conceptos y herramientas son aplicables y ofrecen una base sólida para pensar en soluciones inclusivas, educativas y de empoderamiento. Bien, muchísimas gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere hacer su aporte enseguida, Sandra? Nasli. Bueno, compañeras, entonces, cordial saludo a los tutores y compañeros. Haciendo alusión a la pregunta problematizadora, puedo decir que sí, ya que la lectura de Yáñez sobre la construcción social de la realidad inspirada en Berger y Luhmann nos proporciona herramientas claves para entender este fenómeno, ¿no? Este texto nos permite ver cómo se forman las percepciones hacia los migrantes y la importancia de transformar estas narrativas. Al aplicar estos conceptos como externalización y objetivización, podemos identificar formas de fomentar la empatía, la inclusión en nuestras comunidades, ofreciéndonos ideas y estrategias valiosas para abordar la migración de manera más afectiva y humana. Para todos es de saber que la crisis migratoria de Venezuela ha generado una compleja interacción entre la empatía, la xenofobia
y las dinámicas sociales en Colombia, donde aproximadamente 2.9 millones de venezolanos han encontrado refugio acá. En este contexto, las ideas de Berger y Luhmann sobre la construcción social de la realidad tal y como nos presenta este autor son fundamentales para entender esta situación. Primero, porque la realidad de los migrantes se forma a través de interacciones y percepciones sociales, ¿no? Y que a pesar de los esfuerzos de Colombia, como el Estatuto Temporal de Protección, que busca integrar a los migrantes, hemos observado un aumento de la xenofobia. Entonces, esto nos muestra cómo los discursos negativos hacia ellos se objetivan en la sociedad, dando lugar a estereotipos dañinos que afectan pues la percepción de nuestros hermanos venezolanos. Este autor enfatiza que la externalización y objetivización e internalización son procesos claves para la construcción social de la realidad. En este caso, la migración venezolana, aunque pues nosotros los colombianos somos muy receptivos, han empezado ellos a internalizar esos miedos y prejuicios. Entonces, esto refleja la necesidad de transformar estos pensamientos para construir una realidad más inclusiva. También podemos decir que la xenofobia, aunque haya crecido, hay un reconocimiento grande de que muchos venezolanos están huyendo de circunstancias desesperadas. Entonces, este entendimiento es esencial y se alinea con la internalización de percepciones más compasivas, promoviendo una visión más humana hacia ellos. Entonces, además, también pienso que debemos cambiar esta estigmatización, que es vital, ya que los lazos culturales e históricos son muy parecidos a los nuestros. Entonces, siento que debemos tomar el ejemplo también de la juventud, que ellos son como de mente más abierta y más comprensiva hacia la situación de los migrantes, y esto refuerza la idea de que es posible pues construir una perspectiva más positiva hacia ellos, ¿no? Entonces, pues ese es mi aporte a este debate. Muchísimas gracias. Listo, Nasli, perdón, muchísimas gracias. Jesly, ¿quisieras continuar, por favor? Cordial saludo. Bueno, dando respuesta a la pregunta de este debate. Bueno, desde la perspectiva de la psicología de la liberación, que es de Martín Baró, pues nos ofrece herramientas para abordar la problemática de la migración. Especialmente en esta lectura se enfoca en el contexto de la violencia y la desigualdad social. Primero que todo, pues la psicología de la liberación pues enfatiza entender el sufrimiento psicológico de los migrantes, donde es fundamental considerar las condiciones sociales y políticas que los obligan pues obviamente a abandonar sus hogares. En lugar de centrarse únicamente en un individuo, en la lectura lo que nos hace énfasis es en que se promueve empoderamiento colectivo, pues donde las comunidades migrantes se organizan para defender sus derechos. También la participación activa, que pues en este caso es clave porque lo que hace es buscar como las soluciones para estos migrantes. La justicia social pues se presenta como un derecho fundamental promoviendo políticas que aseguren la igualdad de oportunidades. Finalmente, Baró también pues, nos plantea que la psicología debe ser un instrumento para el cambio social. O sea, esto implica pues trabajar no solo a nivel individual, sino como lo decíamos anteriormente, a nivel colectivo, pues con el fin de abogar por los cambios estructurales que abordan las causas profundas de esta migración forzada. Bueno, desde la psicología de la liberación, pues también nos brinda un marco integral para entender y abordar los desafíos que enfrentan las poblaciones migrantes, pues promoviendo su empoderamiento y fomentando una acción colectiva hacia una justicia social. Pues desde esta lectura podemos decir que Baró se centra no solo, digamos, en lo individual, sino en las poblaciones, o sea, en gran cantidad, como es en este caso, podemos evidenciar de venezolanos que gran cantidad de ellos han tenido que emigrar a este país con el fin de sobrevivir y de conseguir de suplir sus necesidades.
Listo, Yesli, muchísimas gracias. Paola Montaña, ¿quisieras continuar con tu aporte, por favor? Claro que sí, buenas noches. Respecto a mi lectura, era la de Morales. Él se basa mucho sobre los derechos humanos y la dignidad. Subraya que todas las personas, independientemente de su lugar o origen, tienen derecho a ser tratadas con dignidad. Los migrantes deben ser respetados, protegidos como sujetos de derechos humanos, un principio que se debería aplicar tanto en los países de origen como pues en su destino. También nos habla sobre la justicia global y la desigualdad. La autoría examina cómo migración está frecuente vinculada a confundidas desigualdades económicas y sociales entre países. Esto plantea la necesidad de la justicia global que aborde las causas de la migración, como la pobreza extrema, los conflictos y la falta de oportunidades en un lugar, simplemente abordando sus consecuencias. La construcción de la ciudadanía exclusiva también hablaba sobre eso. Ella dice que aboga por una ciudadanía inclusiva en la cual los migrantes puedan integrarse y participar en la vida social y política del país de acogida. Esto no solo beneficia a los migrantes, sino que también a las sociedades receptoras que se enriquecen con la diversidad y el intercambio cultural. Y pues debido al enfoque, subraya que es la importancia de la migración como un reto ético donde los valores de justicia, equidad y hospitalidad deben guiar las políticas y las actitudes sociales para construir una sociedad más inclusiva y justa. Bien, compañera, muchísimas gracias. Bueno, mi lectura hablaba específicamente ahonda mucho en el tema de estereotipos. Voy a tomar una pequeña definición porque, digamos, de estereotipos se ha hecho muchas investigaciones y muchos análisis y no se ha llegado a un consenso de un significado específico sobre estereotipos. Pero tomé este que dice que son esquemas cognitivos, imágenes en nuestras cabezas que reflejan nuestras tendencias a pensar que las personas o cosas que pertenecen a la misma categoría comparten características similares. Es decir, nosotros cuando usualmente acá en Colombia le dicen a uno que un venezolano, tendemos a meterlos a todos dentro del mismo saco y a tener ese prejuicio de que todos tienen el mismo comportamiento, todos tienen las mismas creencias, las mismas costumbres negativas, ¿sí? Porque no tenemos la creencia que son costumbres malas o no. Siempre se tiende hacia lo negativo, a juzgarlos hacia lo negativo. McCarthy, Siebert y Spears 2002 manifiestan que es necesario conocer ciertos principios que han guiado la investigación sobre estereotipos. Primero, son una ayuda para explicar la realidad social, es decir, es como que ya se encasilla un grupo con una palabra y eso resume lo que ese grupo define para nosotros. Otro aspecto es que es un mecanismo de ahorro de energía. Es lo mismo, como ahorrarnos explicaciones de la situación o la realidad de ese grupo social. Entonces preferimos encasillarlo en una sola palabra. Y son creencias compartidas de un grupo. No es que haya una, dos o una minoría de personas que tengan ese concepto sobre los migrantes, sino que es un concepto, una percepción generalizada. Golden Allport vinculó los estereotipos directamente con prejuicios. Y esos prejuicios, esos estereotipos, propician la discriminación y la xenofobia, específicamente de los venezolanos acá, porque siempre que ocurre algo malo, un crimen, alguna cosa negativa, dicen un migrante o un extranjero, nosotros ya mentalmente tenemos la imagen es venezolano. Uno no va a pensar, fue un alemán, fue un francés, porque acá tenemos otro tipo de extranjeros. Pero siempre lo malo tendemos a asociarlo al venezolano. Se han propuesto dos dimensiones para clasificar las definiciones de estereotipos. Lo erróneo versus lo normal, o sea, algo que no corresponde a la realidad o que por el contrario sí se trata de algo normal. Y por otro lado, lo individual versus lo social. Una cosa es una creencia individual, ¿sí? O
hay que mirar si existe un consenso grupal sobre determinada creencia. Entonces, a partir de ahí, es lo que también ustedes hablaban que, digamos, como es una creencia grupal generalizada, por ejemplo, en la lectura que hizo Sandra, ella nos hablaba sobre hacer campañas de sensibilización para disminuir ese tipo de xenofobia a partir de estereotipos y de prejuicios que se tengan sobre esta población. Daniel hablaba de empatía. ¿Sí? Nosotros también hemos sido discriminados en otro tiempo de la historia, no en este momento, porque Colombia ya logró salir de ciertos estereotipos en los que se nos encasilló durante mucho tiempo, que no es en el mismo nivel, en la misma proporción que está ahorita viviendo Venezuela, pero nosotros vivimos situaciones, digamos, similares en las que se nos encasillaba. Jesly nos habló de empoderamiento colectivo. También es importante que este grupo migrante exijan sus derechos, también se unan como colectividad y traten ellos mismos de luchar también por cambiar estos estereotipos a partir de generar ellos mismos entre su misma población migrante campañas de mejoramiento de comportamiento, de una participación ciudadana positiva, que era lo que Paola también nos hablaba, de una ciudadanía inclusiva que se hace necesaria, que también tenga participación incluso en política, ¿sí? Este fenómeno de la migración ha permeado la mayoría de las regiones en nuestro país y en mayor o menor grado ha afectado la convivencia y las relaciones sociales. Obviamente en zonas fronterizas, pues este fenómeno es muchísimo más agudo que de pronto en el centro del país, en otro tipo de regiones. Pero en mayor o menor medida a todos nos ha afectado. Eso es lo de lo correspondiente a mi lectura. Entonces, en este momento les voy a hacer una pregunta a ustedes me dan su concepto personal a partir de la concepción personal que ustedes tengan. ¿Qué percepción o qué visión tienen ustedes de la población migrante? ¿Quién quiere dar su opinión? Bueno, puedo continuar. O no sé, Nati. Vale, Sandra. Dale. Bueno, Dale, Sandra. Bueno, yo quiero realizar un aporte, de pronto teniendo en cuenta lo positivo y lo negativo de esta población migrante que se ha ubicado en los últimos años acá, pues, en nuestro país. Pienso que la llegada masiva de migrantes venezolanos a Colombia en los últimos años sí ha tenido múltiples impactos a nivel social, económico y cultural. Este fenómeno migratorio ha surgido principalmente debido a la crisis económica que ha presentado, pues, en el hermano país de Venezuela, que ha obligado a millones de personas a buscar mejores oportunidades en países vecinos, no solo acá, sino pues en diferentes países alrededor de Venezuela. En el ámbito económico, la migración ha supuesto desafíos y oportunidades. En algunas zonas han incrementado la oferta laboral, especialmente en empleos informales, pero también ha generado presión sobre los servicios públicos y recursos disponibles como la salud y la educación. A nivel social y cultural, la convivencia con migrantes ha generado tanto intercambios culturales enriquecedores como tensiones. En algunos casos, la falta de recursos y las diferencias culturales han dado pie a conflictos y estigmatización, lo que ha llevado a que algunos sectores de la población relacionen a los migrantes con problemas de seguridad, reforzando actitudes xenófobas y prejuicios. Y desde una perspectiva de convivencia, esta migración ha planteado la necesidad de nuevas políticas de integración y de programas que promueven la aceptación y la comprensión mutua. Las relaciones sociales pueden enriquecerse cuando ambas partes se acercan sin prejuicios, y Colombia ha implementado algunas políticas de apoyo para regularizar la situación de muchos migrantes, aunque el reto de la integración plena sigue siendo, pues la verdad, un poco complejo. Listo, compañerita. Muchísimas gracias.
Nasli, ¿qué percepción tienes de la población migrante en nuestro país? Bueno, pues yo pienso que este tema es muy complejo, ¿no? Pues esto ha reflejado las realidades individuales como dinámicas y sociales y económicas de los países involucrados. Entonces creo que es fundamental que entender que detrás de cada migrante hay una historia personal, ¿no? Y un deseo pues de mejorar su calidad de vida. Entonces pues ellos no buscaron, no fue como decir yo, ay, quiero migrar y ya no, esto fue una migración a la mala que les tocó sí o sí, pues por su situación. Entonces, pues esta estigmatización que nosotros tenemos, porque pues a veces pues uno cae en eso, y me incluyo, puede generar pues diferentes puntos de vista y divisiones, tanto favorables como no favorables. Entonces, pues yo creo que es muy importante promover la empatía, pues que fomente un futuro más inclusivo para el bienestar de los migrantes, tanto para nosotros y pues una cohesión social pues que promueva el bienestar obviamente social en sí. Entonces ese es como mi aporte y mi percepción hacia este tema de la migración. Muchísimas gracias, Nasli. ¿Alguna compañera que quiere dar su opinión? ¿Qué Bueno, percepción personal tienen de la población migrante? Bueno, Paola. pues creo que es un tema complejo, la verdad. ¿Por qué? Porque pues estas personas pues enfrentan muchos desafíos, también se ven afectados económicamente, pues a menudo los migrantes enfrentan desafíos como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la discriminación. Entonces desde allí pues se desglosa muchos factores, lo cual pues también ha aumentado la delincuencia, o sea, lo que es resultado de estos estereotipos. Lo que decía mi compañera Nazli, es importante que generemos conciencia y pues seamos empáticos con estos migrantes, porque no fue que ellos decidieron hacerlo, sino pues ya fue como algo obligatorio ¿para qué? Para conseguir su supervivencia. Listo, muchísimas gracias. Paola, ¿nos quieres compartir tu opinión? Bueno, respecto a mi percepción en cuanto a la población venezolana, sí, obviamente, como dicen, hay mucha, digamos, pobreza, pero también tenemos que tener en cuenta que hay, digamos, cierta parte, porque, digamos, enfoquémonos en Sogamoso. Un ejemplo. Sí, obviamente hay gente venezolana que pide monedas, hay gente venezolana que duerme bajo los puentes, como hay gente venezolana que está trabajando, hay gente que, digamos, busca como salir adelante, como que si se le está dando la oportunidad como tal en el país, lo están aprovechando y pues están dando como si su aporte. Pero pues por otro lado, la inclusión sí, obviamente es un punto de vista que no se maneja. Acá obviamente hay mucha exclusión más que todo. Y no sé cómo decirlo, también como que critican mucho a la gente, la ignoran muchísimo. Lo que tú decías, compañera Sandra, que digamos en cuanto a la delincuencia, la mayoría, digamos, de casos que han sucedido, pues lastimosamente ha sido gente venezolana, los que han cometido, digamos, ciertos delitos. Entonces, más bien como basándonos, digamos, en medio de noticias y demás, afecta bastante, digamos, tanto a la población de ellos como a nuestra población y en general, pues al país. Pues el chavismo y demás que no hayan llegado a su cometido, como decirlo así, pues para que ellos pudieran viajar. Pero pues obviamente sí se vieron obligados a distribuirse en ciertas partes del país porque están a lo largo del país. Ese es mi aporte. Listo, compañera, muchísimas gracias. Bueno, yo lo que percibo es que el malestar de nosotros los colombianos frente a la población migrante radica en que nosotros sentimos que recibieron
mucho apoyo del gobierno y que la población vulnerable de nuestro país estaba todavía desprotegida. Entonces, ¿qué pasa? Que es apenas natural que uno diga, bueno, los recursos que son de nosotros no podemos estárselos trasladando todos a ellos, y digamos que hubo casos, muchos casos que también ellos, lo voy a decir así, digamos de una manera muy cruda, pero se aprovecharon de los beneficios del gobierno, eh, teniendo muchos más hijos para adquirir subsidios del gobierno. También los pusieron a la mendicidad. Había muchas cosas con las que nosotros no estábamos de acuerdo y muchos recursos de la salud se trasladaron para afiliarlos a ellos, cuando mucha de nuestra población colombiana estaba desprotegida y nos exigían bastantes requisitos para afiliar al sistema de seguridad, por ejemplo, en el régimen subsidiado, cuando a los venezolanos se les cubría absolutamente todo. Entonces, hubo cosas que empezaron a chocar acá porque veíamos demasiados beneficios para ellos y pocas políticas para nosotros, para nuestra población vulnerable. Entonces, ahí ya empezó a radicar ese choque. Otro choque fue el aumento de la delincuencia, porque para nadie es un secreto que aumentó. De pronto nuestra compañera Jesly, ella tiene datos que están más a la mano de ella por su profesión, pero sí hubo cosas que efectivamente es apenas natural que nosotros rechazáramos como colombianos. Entonces es un proceso muy lento para que esos estereotipos y esa visión que nosotros como colombianos, pero los demás países que se han visto afectados por esa migración, también se vaya modificando. Es un proceso lento, pero que pues ellos también como migrantes tendrán que trabajar en modificar esa imagen que los demás tienen frente a ellos. ¿Alguien más quiere hacer algún último aporte? No, listo. Acá tengo algunas conclusiones que dice: los estereotipos tienen cierta inestabilidad con el paso del tiempo. El tiempo puede ir modificando la percepción que se tenga sobre cierto grupo social. La imprecisión ha sido una de las características que se le ha asignado habitualmente a los estereotipos, y la mayoría están formados por características subjetivas influidas por el favoritismo endogrupal y la categorización. Compañeros, muchísimas gracias. Gracias por sus aportes, gracias por su análisis, por la participación, y pues estamos pendientes de encontrarnos en un nuevo trabajo, en una nueva actividad. Gracias a Muchísimas usted. gracias para todas. Muchísimas gracias a todas.